3 temporadas de Pep Guardiola al mando del Manchester City y 3 eliminaciones consecutivas en Champions League. ¿Ha sido hasta el momento la etapa Citizen del técnico español un fracaso? Lo debatimos a continuación. Bueno, Ilie, venimos aquí a hablar de las temporadas que ha tenido Pep Guardiola como técnico del Manchester City. Hay mucho debate después de esta última eliminación en Champions League sobre si es un fracaso o no es un fracaso esta etapa Citizen. Sí, lo comentamos brevemente en el directo que hicimos después de la eliminación del Manchester City en ese partido loco contra el Tottenham. Lo comentamos brevemente si se considera un fracaso o no un fracaso. Lo cierto es que a nivel doméstico ha sido un éxito rotundo, yo creo que aquí no hay discusión. Innegable. Gane o no gane la Liga esta temporada, habrá el equipo de Guardiola, la temporada pasada batió el récord de puntos en una temporada de Premier League con 100, y en esta, tanto si la gana como si no, será el segundo o el tercer equipo de la historia de la Premier con más puntos. Es decir, que estamos hablando de temporadas históricas a nivel local. También ha ganado Copa de la Liga este año, está en la final de la FA Cup, es decir, que a nivel doméstico no hay dudas. Pero es verdad que las prestaciones europeas generan muchas dudas, porque además han sido eliminaciones, digamos, relativamente sorprendentes, sobre todo muy pronto también. Muy pronto, octavos contra el Mónaco, cuartos. Y sobre todo la del Mónaco, un equipo que tenía buenos jugadores, pero relativamente menor. Liverpool, bueno, un equipo que en Liga estaba muy lejos la temporada pasada, que todavía no era, digamos, el Liverpool mucho más sólido. Y Tottenham, donde partía al menos como favorito. Y un Tottenham en cuadro, además. Un Tottenham en cuadro. Iremos hablando un poco más de cada eliminación en concreto. Si te parece, ahora, Ili, vamos a hacer un repaso temporada por temporada, lo que han sido estas 3 temporadas, precisamente, valga la redundancia, de Guardiola en el City. La primera, la verdad es que fue obviamente la más discreta, porque era un proyecto por hacer. Venía de un proyecto ya muy ambicioso, que ya había ganado una liga anteriormente, pero que se había estancado de alguna manera, y buscó en Guardiola ese resurgir. Repasando rápidamente, en Liga quedaron terceros, a 8 puntos de los segundos, que fueron los Spurs, y a 15 del primero, que fue el Chelsea de Conte. En Copa de la Liga cayeron en cuarta ronda contra el Manchester United, en FA Cup cayeron en semifinales contra el Arsenal en prórroga, y finalmente en Champions cayeron en octavos, como tú bien decías antes, contra el Mónaco, en una eliminatoria bastante sorprendente. O sea, creo que el primer año fue un poco de año de adaptación a un nuevo fútbol, un fútbol muy distinto para el que juega Guardiola y sus equipos. Y de hecho se topó con varias sorpresas que él mismo reconoció. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Manchester City en aquella primera temporada sufrió mucho en Burnley. Recuerdo mucho aquel partido, y después Guardiola dijo: realmente tenemos que aprender a manejar el juego aéreo y la segunda jugada, sobre todo. Se notaba que realmente no tenía las herramientas para adaptarse a algunos estilos de juego que posiblemente no se había encontrado ni en España ni en la Bundesliga. Efectivamente, así que el Burnley y Inglaterra en general le dijo: "This is England, te Exacto. Tienes que adaptar". Y en la siguiente temporada, vaya que sí se adaptó muy bien, primero en el mercado de fichajes y después en la temporada, porque quedó campeón a 19 del segundo del Manchester United, la Liga de todos los récords, batieron todos los récords. Sí. En Copa de la Liga también campeón ante el Arsenal. En FA Cup, sin embargo, cayeron en quinta ronda, también en una eliminatoria sorprendente contra el Wigan por la mínima. 1-0, Will Griggs on fire. Exactamente. Y en Champions cayeron ante el Liverpool, la verdad que una eliminatoria disputada, pero que al final se llevaron los de Klopp, quizás por más atrevimiento. Sí, bueno, fue un 3-0 muy rápido en la ida, y aquello ya sentenció. En la vuelta estuvo cerca de meterse, pocas veces lo recordamos, pero estuvo muy cerca de meterse, con 1-0 y un gol anulado, que podría haber sido 2-0, y ahí a sufrir el Liverpool. Exactamente. Pero bueno, podemos decir que el año pasado fue la consagración de Guardiola, sin duda, en Inglaterra, y este año, por lo tanto, le quedaba pendiente la consagración en Europa. Y sigue quedando pendiente, porque este año, recordemos, está segundo con un partido menos. Bueno, si gana todo lo que le queda, sin duda será campeón, y como tú decías, un campeón prácticamente de récord como el año pasado. La Copa de la Liga ya es campeón, ganó al Chelsea en los penaltis. La FA Cup también la tiene muy de cara ante un rival teóricamente inferior como es el Watford. Y en Champions cayó de nuevo en cuartos contra los Spurs, de nuevo de manera muy sorprendente. Sí, la verdad es que ya lo hemos dicho, ¿no? Que partía como favorito el Tottenham, el Manchester City, por lo que decías tú, por las lesiones que arrastraban los Spurs, y porque Manchester City tiene mejor plantilla, la verdad, las cosas como son. Y además el Tottenham, digamos que hizo un doble o nada con la inauguración del Estadio Champions. Había jugado un partido de Premier League antes, es decir, que era prácticamente un estadio neutral, digamos, ¿no? Entonces, en fin, pues el Manchester City, para mí, sorprendentemente, cayó en esos cuartos de final. Pero yo ahora también quería salir un poco de Inglaterra y ver cómo está Guardiola en Manchester City
en comparación con el propio Guardiola, porque Bien. realmente si miramos los números tampoco son tan malos. Vemos como en el Barcelona, con una temporada más de las que ha disputado hasta ahora en el Manchester City y en las que disputó en el Bayern de Múnich, consiguió 3 ligas, 2 copas y la gran diferencia quizás es que consiguió 2 títulos de Champions y alcanzó 2 semifinales. En cambio en el Bayern de Múnich consiguió las 3 ligas que jugó de manera indiscutible, ganó 2 copas y llegó a 3 semifinales de Champions. Por lo menos llegó más lejos que con el Manchester City, mientras que con el Manchester City vemos como de momento tiene una liga, quizá 2, veremos a final de temporada, tiene 2 copas, quizá 3 si gana esa FA Cup, y de momento en Champions claramente su tarea pendiente con 2 cuartos y unos octavos, o sea, muy lejos del título. Sí, de hecho, bueno, hay varias cosas llamativas. Siempre le reprochan a Guardiola que no ha ganado una Champions desde el Barça. Fue incapaz con el Bayern de Múnich, que cayó 3 años consecutivos contra los 3 grandes españoles, y en el Manchester City se ha quedado muy lejos del título y muy lejos incluso de igualar la mejor temporada en Champions que hizo Pellegrini. Sigue siendo la mejor temporada en aquellas semifinales, es decir, que a día de hoy Pellegrini tiene un mejor récord en Champions con el Manchester City que Guardiola, a pesar del gasto de Guardiola. Queda la vida. Yo creo que en ese sentido en Champions le ha pesado mucho también el no tener un jugador diferencial de momento, aunque realmente en el Bayern de Múnich sí que tuvo jugadores muy buenos, como puede ser Lewandowski o gente que te marca la diferencia arriba. Pero claro, el no tener un Messi o no tener un Cristiano, es lo que decías tú, en el Bayern de Múnich le castigó mucho, que se cruzó contra equipos españoles, que de repente te cruzas con un Messi y un Cristiano inspirados y no hay nada que hacer. Pero bueno, a su favor, a favor de valorar estas temporadas de Guardiola en el Manchester City como no un fracaso, sino quizás un éxito a medias o un éxito todavía por conseguir, porque en teoría va a continuar la próxima temporada. Tenemos que hablar de la Liga de los Récords, obviamente, fue una liga histórica, por mucho que el Manchester City tuviera muy buena plantilla, fue una liga en la que jugaron fantástico, en la que batieron todos los récords a nivel ofensivo sobre todo. Recordemos que el récord hasta entonces lo tenía el Chelsea de Mourinho con 95 puntos y el Manchester City no hizo 96, hizo 100. Hizo 100 y superó, como dices tú, todos los récords. Goles a favor, victorias, por supuesto puntos, es decir que fue una liga absolutamente espectacular, sí. Y luego además podemos decir que el Manchester City a veces gusta verlo jugar, no quizás cuando mete una paliza tremenda a equipos más inferiores, pero la verdad es que ha jugado muy bien y sobre todo el equipo se ha adaptado muy bien a lo que quería Guardiola, y la verdad es que también ha rejuvenecido a la plantilla, porque llegó a un proyecto con algunos jugadores que venían del proyecto pasado y Guardiola no le tembló el pulso, hizo una limpieza tremenda y ahora podemos decir que la plantilla del Manchester City tiene para largo, tiene para muchos años. Sí, es verdad que se le criticó mucho por el gasto inicial, esas dos primeras temporadas, récord absoluto de gasto de fichajes en Inglaterra, pero es verdad que ha sido un rejuvenecimiento y ahora en teoría debería ir gastando cada vez menos, porque los fichajes que hizo entonces son futbolistas que ahí tiene para largo recorrido, y de hecho uno piensa y en fin las próximas jugadores que se tendrían que ir serían Kompany, David Silva, quizás Agüero, que todavía rinde pero que ya pues, tiene una edad, pero por lo demás son futbolistas en general jóvenes con muchísimo recorrido por delante. Y además una plantilla que es muy difícil de mejorar, esa es la verdad. Sí. Y ya por último, para acabar, argumentos quizá en su contra para decir que sí efectivamente ha sido un fracaso. Hablábamos de la plantilla, es que es una plantilla conformada claramente para ganar la Champions. Se podría decir que es de los pocos equipos que hay en el mundo que casi de verdad se cumple esto de 2 titulares para cada posición. Sí. Una plantilla que además le conformaron para él, porque cuando él levantó el dedo y señaló a quien tenía que señalar, se fue. Quien pidió vino, o sea que al final el gasto... Recordamos a Joe Hart, que era un futbolista totalmente digamos, no sé si una leyenda, porque siempre hablamos de leyendas, pero un futbolista que tenía un estatus, un peso pesado. Guardiola no le servía por su juego de pies, Joe Hart se fue. Y lo mismo con Yaya Touré, lo mismo con todos, que dice que no ha tenido ningún problema, ha tenido el respaldo absoluto de la directiva, no solo con el dinero, como dices, sino también en las decisiones a veces dolorosas que ha tomado. Y luego, a raíz de esa plantilla, la verdad es que es uno de los equipos que más gasto, como tú decías, ha hecho. Al final, según datos de Transfermarkt, son 427 millones de inversión neta en fichajes, lo cual es brutal. Muchísimo. Es brutal. Bien invertidos, hay que decir, porque hay muchos jugadores muy buenos que están funcionando mucho. En general sí, de hecho no ha habido futbolistas... Marés, quizás este verano, porque ya era fichar por fichar. Sí, era, digamos, lo que decías tú, doblar una posición que en realidad no hacía falta, porque tenías a Sterling que habían hecho una
temporada excelente a pierna natural, y añades a Marés ya de suplente por el lado derecho. Quizá Claudio Bravo, y quizá fue uno de los fichajes que, bueno, llegó para ser titular y rápidamente hubo que buscarle un titular. Pero bueno, también tenía una edad, o sea que... Sí, no, posiblemente fue una salida a corto plazo, incluso, desde ese punto de vista. Y en cuanto a confección de plantilla, quizá el problema del lateral izquierdo, después de gastar tanto dinero, que no tengas, que no tengas un lateral izquierdo, o sea, sano mentalmente, sobre todo. Claro, y es mucho dinero para un community manager. Efectivamente. 50 millones es mucho dinero. Y ya por último, para acabar, también en su contra quizás juega un poco la parte individual, las decisiones que él ha tomado en puntos clave, sobre todo en Europa. Vemos cómo lleva sin llegar a semis de la Champions League desde la temporada 15-16, que ya es mucho para un entrenador de su caché y de equipos de su caché, y sobre todo errores en eliminatorias clave que se le critican, los cambios que hizo en Mónaco en su primer año, quizás en Liverpool, que de repente le apabullara de esa manera el equipo de Klopp en el partido de ida, y por ejemplo este año que sobrepensara quizás demasiado el partido contra el Tottenham en la ida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es verdad que ha cometido errores clave. En ocasiones le cuesta, digamos, mantener al equipo que viene funcionando, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el Tottenham, dejó fuera a Sané, dejó fuera a Fernandinho, es un futbolista que da mucho equilibrio al equipo. Fue poco ambicioso en la ida, o sea, da la impresión de que no ha dado con la tecla en Europa, entonces va haciendo cambios a ver si le funciona, porque a veces normalmente ha sido muy ofensivo, tal, no sé qué, y se le decía, ¿no? Oye, en Europa no puedes jugar del mismo modo que juegas a nivel local. Y entonces, por ejemplo, fue muy precavido contra el Tottenham en la ida, y al final ese 1-0 es el que le acaba llevando a la derrota. Por la diferencia de goles en campo contrario, no haber marcado en el campo del Tottenham. Efectivamente, al igual que con el Liverpool, 2 partidos de ida que ya le acaban condenando, una eliminatoria clave, además contra rivales teóricamente inferiores o contra los que tendría que ganar, o por lo menos gana a nivel nacional, pero luego llega a Europa y por lo que sea se viene abajo. O sea que, bueno, pues ahora es vuestro turno, chicos. Ya os hemos dado los datos y las cifras de las temporadas de Guardiola en el Manchester City. Ahora os toca decirnos qué os parece la temporada de Guardiola, ¿un fracaso o un éxito?